textos del Antiguo Testamento que parecieran no tener relevancia para el cristiano contemporáneo. Después de todo, son páginas y páginas de descripción de cómo debía el hombre construir un tabernáculo para Dios, cómo dedicar cada y construir cada objeto que allí iba a ser utilizado, cómo incluso fabricar las cortinas que iban a adornarlo. ¿Acaso esto nos dice algo para la vida cristiana hoy? ¿Nos habla esto de un Dios minucioso y detallista con todo lo que tiene que ver con lo que será ofrecido a Él? ¿O acaso las demandas y requisitos de Dios para su adoración ya hoy día no aplican? Hoy en Respuestas, ¿cómo concibe Dios su adoración? La semana pasada introducimos un tema sumamente interesante, hablábamos de la adoración, entendiendo que este término ha sido usado como un equivalente de música cristiana, pero sabemos que abarca mucho más que eso, abarca mucho más que un género musical, y para profundizar en este tema desde la perspectiva bíblica, hoy conversaremos con Miguel precisamente este tema, cómo concibió Dios la adoración que debía presentársele a Él. Miguel, bienvenido una vez más a este programa. Gracias, Patricia. Y tú terminaste de una forma muy importante, porque yo creo que esa es la pregunta prioritaria que tenemos que hacernos. ¿Cómo concibe Dios su adoración? Porque es a Él a quien se la vamos a rendir. El resto son opiniones, Patricia. Y cuando hablamos del lugar donde la persona en la antigüedad, en la Biblia, cuando leemos donde ellos rendían adoración a Dios, era en el tabernáculo, fue el primer lugar como de adoración que encontramos en las páginas de la Biblia. Y me pregunto si esto es equivalente a lo que sería el templo y si sería sinónimo de lo que es iglesia en el concepto de alguna persona. Bueno, realmente no, pero hay una similitud en una cosa, y es que el tabernáculo, que posteriormente fue el templo, era el lugar donde el creyente iba en el día de reposo como cuerpo muchas veces a adorar a Dios, como grupo de personas. Hoy en día hay los templos, las iglesias son los lugares donde los creyentes vamos los domingos como día de reposo a adorar a Dios, pero hay otra realidad, y es que en ese Antiguo Testamento Dios moraba simbólicamente ahí dentro del tabernáculo. Hoy Él mora realmente en el interior del corazón de la persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Entonces hay una similitud, pero hay mucha diferencia. Y cuando hablamos de tabernáculo, ya mirando hacia las páginas de la Biblia, ¿cómo se compara lo que era el lugar del tabernáculo y la sinagoga? ¿Eran equivalentes uno y otro? Bueno, realmente no. El tabernáculo era el lugar, y posteriormente ese templo era donde el judío iba a adorar a Dios y ofrecía sacrificios. Cuando ellos son expulsados de su área, entonces ya como estaban dispersos, ellos se idearon otro tipo de edificación llamado sinagoga, donde se estudiaba la Biblia, el Antiguo Testamento en esa ocasión, pero no se podían ofrecer sacrificios, y se construyeron múltiples sinagogas dependiendo de las localidades donde los judíos estaban morando en ese momento. O sea que había un tabernáculo que luego fue sustituido, digamos, como el sitio de reunión por la sinagoga, pero ese primer tabernáculo que sabemos de él, ¿se conserva alguna reliquia, objeto histórico que nos hable acerca de él? El primer tabernáculo lo construye Moisés en el desierto, pero luego el primer templo, porque el tabernáculo fue una estructura móvil durante el tiempo en el desierto. Posteriormente, ya en Jerusalén, Salomón construye el primer templo, y ese es un templo que fue destruido en el año 586 por la invasión de Nabucodonosor. Antes de Cristo. Antes de Cristo, el rey Nabucodonosor, que viene de Babilonia. Entonces, ese templo quedó destruido. El pueblo se va al exilio por 70 años. Cuando regresa, Esdras, y ayudado por el profeta Ageo, estimulan al pueblo a reconstruir el templo. Ese templo funciona entonces hasta que viene Herodes unos años antes de Cristo, y Herodes entonces quiere hacer algo todavía mucho más laborioso. Destruye el templo en sí mismo, aunque conserva parte del complejo, agranda el complejo del templo,
y ese es un templo que funcionó entonces hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido por las tropas de Tito bajo el gobierno o la dirección del general Tito. O sea, todo esto le sucede a la parte física, a la estructura física del tabernáculo, pero decías anteriormente que en este lugar que era movible era donde moraba Dios para el pueblo. Entonces, ¿cómo permite Dios que su morada sea saqueada de esta forma? Se preguntarán muchos. Bueno, esa voluntad permisiva de Dios fue parte de su juicio. Dios le había revelado ya al profeta Ezequiel alrededor del tiempo anterior o alrededor del tiempo del exilio qué había pasado. Y Ezequiel ve en una visión cómo la nube que representaba la presencia de Dios que moraba encima del arca del pacto, como esa nube se levanta en un momento dado, se va al dintel de la puerta. Fue una visión que tuvo un profeta, el profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, alrededor del tiempo de ese exilio a Babilonia. Entonces, esa nube se va al dintel de la puerta, y del dintel de la puerta el profeta ve cómo se va a la montaña, a la cima de la montaña, y de ahí se desaparece, con lo cual Dios estaba representando que Él estaba retirando su presencia manifiesta de medio de Israel. Una presencia que siempre está, porque Dios es omnipresente. Claro, pero esta era la presencia manifiesta con sus bendiciones y protección. Dios la había retirado, y cuando el templo es saqueado, Dios lo permite como parte de ese juicio y como símbolo también de que Él no está ahí ya con Israel. Y trayendo entonces todo este texto a un contexto actual, toda la definición del tabernáculo y todo lo demás se entiende que aplica hoy, porque el Espíritu Santo, después que Jesús viene a la tierra, queda morando en la vida de cada creyente, y en ese sentido somos templo del Espíritu Santo. Así es, literalmente el texto aparece en Primera de Corintios. En ese texto, en capítulo 8, comenzando en el versículo 18, nosotros podemos leer lo siguiente. Dice: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Ahí está el texto literal de lo que Dios considera al creyente hoy. Aparentemente, Miguel, cuando Dios ordena la construcción del lugar de adoración del pueblo, Él no dejó nada a la imaginación de Moisés y de Aarón. Leemos en la Biblia cómo cada detalle fue preconcebido, revelado por Dios para que se cumpliera al detalle, desde la descripción, la localización del tabernáculo, del campamento, como cada objeto, cada ornamento debían estar hechos, confeccionados, y muchos quizás leyendo sus Biblias, Miguel, han llegado a esas páginas del Éxodo y viendo capítulos y capítulos de tanta descripción de objetos, pueden pensar, bueno, yo esto me lo salto porque esto realmente hoy no aplica, no me está diciendo nada a mi vida como cristiano hoy. Yo creo que el programa de hoy precisamente quiere contrarrestar todo ese pensamiento, claro, porque entendemos que sí, tiene todo lo contrario claro, detrás. Yo creo que la idea la idea con la que tenemos que quedarnos es que cuando entendemos verdaderamente lo que Dios ha revelado, Dios le ha dado una importancia enorme a lo que es su adoración. De hecho, en el Antiguo Testamento tú encuentras que Dios utilizó los capítulos del Éxodo del 25 al 31, 7 capítulos, 243 versículos, para describir la construcción de aquel lugar donde a Él se le iba a rendir adoración. Compara eso con la descripción de la creación de todo el universo, solamente 2 capítulos, 56 versículos. Quizá no estábamos listos tampoco para saber y enterarnos cómo era que estaba haciendo cada uno de esos planes. Pero eso nos da una idea, Patricia, de lo quisquilloso, si pudiéramos usar el término, que Dios ha sido en la prescripción de la adoración. Y si tú comparas eso con la adoración que muchas veces vemos hoy que se le ofrece a Dios, que es algo superficial, chabacano, vacío de contenido, irreverente, te das cuenta que eso no es una adoración que está agradando al Dios de la Biblia. Y muchos pudieran considerar, Miguel, que si Dios fue tan minucioso, tan detallista, tan rígido, pueden pensar, porque Él mandaba hacer las cosas y Él le daba hasta las medidas, el material con el que debía ser producido el objeto, etcétera, como que no daba lugar a que la creatividad del humano pudiera salir a flote. Y entonces ahí pueden muchos considerar que dentro de la adoración
¿Acaso Dios quería matar toda creatividad? Bueno, no puede ser así porque Él es quien nos da la creatividad a través de dones y talentos, pero yo creo que la idea es esta, Patricia. No podemos inventar con la adoración porque Dios ha diseñado cada cosa con un propósito, con una función, y si Él es quien va a recibir esa adoración, realmente, como decíamos en la introducción del programa, es a Él que hay que preguntarle qué sería una adoración que le honre. De lo contrario, nos vamos a enfocar en opiniones de hombres que no necesariamente nos van a llevar a donde tenemos que llegar. Y antes de entrar a buscar cuál es ese propósito, cómo quiere Él que le honremos a través de la adoración, etcétera, sé que a muchos les llama la atención el que en ciertas iglesias no vemos ninguno de los objetos que vemos a Dios prescribiendo que sean construidos para su templo, para su tabernáculo. De hecho, en las iglesias evangélicas hay pocos ornamentos, aludiendo al verso que dice que no te harás imágenes de lo que hay en los cielos. Entonces, sin embargo, vemos aquí en este texto de orden de Dios para construir el tabernáculo, cómo Él ordena que sean labrados unos querubines para poner sobre el arco que cubre el pacto. Entonces también están en las cortinas, Él ordena que lleve querubines bordados allí. ¿No es esto una contradicción que Dios manda que no nos hagamos imágenes de lo que está en los cielos y al mismo tiempo este Dios ordenando que sean hechas imágenes de querubines? Bueno, mira, realmente no es una contradicción. En gran medida necesitamos entender el espíritu de cada ley que Dios nos ha dado. Obviamente, inmediatamente después que Dios dice no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dice inmediatamente después, ni los adorarás. Dios está tratando precisamente cuando legisla en contra de las imágenes que el individuo termine, como realmente ha ocurrido a través de la historia, postrado delante de esas imágenes. Y honestamente, Patricia, yo creo que necesitamos recordarle a nuestros televidentes y amigos que cuando nosotros violamos ese mandamiento y terminamos adorando imágenes, postrado delante de imágenes, estamos siendo idólatras. Fuera de Dios, imágenes que no son de Dios. Claro, aun si es Dios mismo, no debiéramos estar postrados de una imagen porque, en primer lugar, no sabemos cómo Dios luce. En segundo lugar, la imagen no contiene a Dios y tú terminas muchas veces adorando esa imagen que tú consideras que es lo que te da la protección, que es lo que te da la seguridad, en vez de adorando la cosa real, que no es una cosa, que es Dios, el ser real, que realmente tú estás tratando de representar. Has reducido la imagen de Dios a través de la creación de estas imágenes. Quienes la practican cometen el pecado de idolatría, los líderes que la permiten cometen el pecado de idolatría. Yo no quiero ser ofensivo, pero tenemos que ser bíblicos y queremos ser sensibles a la revelación de Dios. Cuando leemos, Miguel, pasajes como el de Éxodo 25, del 8 al 9, que dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dice también, habitaré en medio de ellos. Ese verso que acabamos de leer tiene una palabra que no es para pasar por alto, y es que cuando habla de habitar en medio de ellos, él literalmente decía habitar en medio de ellos, porque Dios ordenó la construcción de este tabernáculo justo en medio del campamento. Y me gustaría que comentaras acerca de esta simbología detrás de esta orden de Dios. Sí, yo creo que es algo que debemos revisar porque es importante. Mira, Dios prescribe que su tabernáculo sea construido en medio del campamento hebreo en ese momento y que todas las casas de todos los judíos fueran construidas alrededor de ese tabernáculo en un ángulo de 360 grados y las casas mirando todas hacia el tabernáculo. Y la idea era recordarle al pueblo la centralidad de Dios en medio de nuestras vidas y la centralidad de su adoración. Obviamente hoy nosotros no construimos nuestras casas de esa manera, ni tenemos un solo tabernáculo o templo, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo hoy, lo que implica, siguiendo el mismo principio, que nuestras vidas sí debieran estar construidas, edificadas, nuestros estilos de vida, nuestros futuros, en dirección a lo que es Dios, su persona, lo que Él es, y debiéramos girar alrededor de sus propósitos. Yo creo que eso es más o menos como aplicaríamos el principio. Y ahí hablas de construcción, Miguel, y cuando leemos la página de la Biblia, vemos que los objetos que Dios ordenó que fueran construidos eran en acacia, en oro, en bronce,
Pero estas personas estaban en medio del desierto, donde no había absolutamente nada. ¿Cómo este pueblo sacaba materiales para construir lo que Dios le ordenó que hicieran? ¿De dónde lo sacaron? Bueno, mira, dos cosas. Cuando el pueblo sale de Egipto, Dios le había profetizado que el pueblo egipcio incluso cuando le enviara hacia el desierto le iba a dar muchos de esos materiales, y en realidad eso es como tú lees la historia bíblica, le dieron objetos de oro, de plata, ellos se fueron. Cada cual se llevó lo que recibió, pero ahora al momento de estar en el desierto para construir el tabernáculo, el texto bíblico dice que cada cual donó voluntariamente de eso que tenía. Y mira cómo el texto lo dice en Éxodo 25, comenzando en el versículo 1. Y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis una ofrenda. Nota eso bien, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. La ofrenda tenía que ser de todo el mundo, voluntaria, de manera que no fuera algo que era impuesta ni siquiera. O sea que si vamos a recordar algo de lo que hasta aquí hemos revisado, recordemos que nuestra vida debe estar construida y que girar alrededor de Dios como centro para ella. Y sus propósitos. Y también otra enseñanza que sacamos de esto es que las ofrendas, aquello que le damos a Dios, debe ser algo que nace naturalmente, voluntariamente, del corazón de la persona. La Biblia enseña que la adoración debe costarle algo al adorador. ¿Hasta dónde llevamos este principio? Hoy en Opiniones veremos qué opinas sobre las prácticas de sacrificios personales hechos a Dios por adoración. Prácticamente en todas las civilizaciones que han existido, el hombre ha manifestado un ardiente anhelo por adorar a algo o a alguien. En el transcurso de los años, el hombre ha incurrido en un conjunto de prácticas y sacrificios de adoración. ¿Qué tan primitivas e incorrectas son estas prácticas? ¿Qué opinas sobre las prácticas de sacrificios personales hechos a Dios por adoración, como las caminatas y los recorridos de rodilla? No son válidas para mí. No creo que sea necesario. Yo no creo que Dios sea un Dios tan vengativo que exija de nosotros un sufrimiento así para lograr nada. Eso no es correcto en estos tiempos. Hay gente que cree que para obtener la salvación es necesario sufrir, o para que el Señor le conceda sanación a un hijo o algo, debe de sufrir en su cuerpo. Pero eso no es correcto, porque la palabra dice que somos salvos por medio de Jesucristo cuando lo aceptamos en nuestro corazón y lo traemos a nuestra vida. ¿Cree que este tipo de adoración es agradable a Dios? ¿Por qué? No, porque vuelvo y te digo, Él es un Dios de amor. Él no es un Dios que nos creó para que nosotros sufriéramos bajo ninguna circunstancia. Él es un Dios que nos creó a su imagen y semejanza y no puede querer otra cosa que nuestro bien. Él no puede estar de acuerdo con que nosotros infringamos nuestro cuerpo para gloria de Él. No puede ser. No creo, porque no le gustaría ver sufrimiento en la adoración hacia Él. Creo que no, porque el Señor Jesucristo vino, el Hijo de Dios vino a morir por nosotros y cumplió el sacrificio mayor en la cruz, derramando su sangre para nosotros. ¿Cuál cree usted que debería ser la forma correcta de adorar a Dios? Siguiendo su palabra, es la única forma, siguiendo su palabra, haciendo las cosas como entendemos que las quiere, que las espera de nosotros. Vivir una vida santa en comunión con Él, practicar los actos que le agraden. Cantarle alabanzas, glorificarlo. ¿Y existirá algún tipo de adoración que Dios rechaza? Sí, a Él no le gusta que adoremos imágenes, que nos hagamos imágenes de Él. De ese tipo de adoración que es causarse daño a la persona, pretendiendo adorarlo. Simplemente Él quiere que adoremos a su Hijo Jesucristo y a Dios como Padre nuestro. Esas han sido las opiniones de la gente que entrevistamos. Y me pregunto, ¿qué clase de adoración le das tú a Dios? ¿Eres un verdadero adorador? Dios está buscando verdaderos adoradores. Y recuerda que Dios promete que todo aquel que le busca, le hallará. Hasta la próxima.
Entendiendo, Miguel, que darle adoración a Dios es mucho más que un género musical, es mucho más que darle canciones cristianas y cantarle con nuestros labios. Estamos hablando de una vida que se ofrece a Él. Y decías que ese ofrecimiento, cuando estamos hablando ya del día a día, debe ser de manera voluntaria. Cuanto le das de tu vida a Dios, no puede ser manipulado, no puede ser impuesto por nadie, sino que es Dios que mueve tu corazón a darle a Él. Claro, yo creo que ese concepto es importante. Igualmente es importante, Patricia, que yo no puedo darle a Dios del tiempo que me sobra o llegar a la iglesia después que el tiempo de adoración pasó, porque lo que me interesa es la palabra, porque la adoración, que es lo que tú le das a Dios, tiene que costarte algo. El rey David entendió eso perfectamente bien. En un momento dado en que él quería ofrecer sacrificio a Dios, el rey Arauna quería regalarle los elementos para fabricar el altar y los animales de sacrificio. Y oye lo que David le dice. Le estaba facilitando todo. Absolutamente. Y oye lo que David le dice, un texto que aparece en 2 de Samuel 24:24. Pero el rey dijo a Arauna, David le dice a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. La adoración tiene que costarle al adorador algo, porque eso es lo único que él tiene que darle a Dios. Lo único que le puede dar a Dios es su adoración. Cuando Miguel, Dios ordenó su tabernáculo como el lugar de adoración, Él fue muy riguroso con todo lo que exigía que fuera puesto allí. Éxodo 25:9 nos dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Y más adelante dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué relevancia plantean todos estos textos donde empieza Dios a describir todos los objetos que Él quiere que le sean construidos y con qué rigurosidad y detalle fue ordenando cada uno? Yo creo que esa rigurosidad, ese cuidado esmerado de parte de Dios nos enseña a nosotros que igualmente hoy, aunque no tenemos instrucciones de esa manera para construir nuestros templos e iglesias, sí nosotros podemos usar el principio que así mismo de cuidadoso y de esmerado debiéramos de ser nosotros a la hora de adorarle o a la hora de escoger personas que van a estar frente a un grupo de personas en una iglesia, liderando a otros a ir al trono de la gracia en adoración. Nosotros debiéramos aprender precisamente de ese cuidado esmerado que Dios tuvo para nosotros ser igualmente de cuidadosos. Y con esto entonces entramos a revisar los objetos que pidió Dios a Moisés que estuvieran en el tabernáculo en el Antiguo Testamento y qué aplicación entonces le encontramos a estas palabras casi 4000 años después, ¿no? Para la vida de los cristianos que hoy nos ven. Bueno, mira, yo creo que lo primero que necesitamos recordar cuando el adorador entraba a los atrios, al patio, por así decirlo, del tabernáculo, lo primero con lo que él se encontraba era con una fuente de agua. Déjame decirte lo que dice el Éxodo 30:20. Al entrar a la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. El agua en la cultura judía era simbólico de limpieza de pecado. Entonces, lo que Dios está tratando de comunicarnos con esta fuente de agua, que antes de tú ir y adorar, tú necesitas limpiarte de pecado. Que lo dijo el mismo Jesús cuando viene después. Claro, tú no puedes ir a adorar a Dios con un estilo de vida pecaminoso, con pecado en tu corazón, con formas de vida que no son agradables a Dios. Entonces necesitas acercarte a Dios de una forma santa. Nuestras vidas entonces necesitan estar en santidad si queremos rendirle una adoración que a Dios le plazca. Necesitamos lavarnos antes de ir a ofrecer nada a Dios. Espiritual. Ya en el programa anterior definimos la adoración como una actitud constante más que con una experiencia de cantarle a Dios. O sea que a fin de cuentas el cristiano hoy tiene un llamado a estar limpio constantemente, porque cada cosa que hace es como ofrecida a Dios, como una forma de adoración, y no puede hacer nada sin estar antes limpio de pecado. Claro. Luego de esa fuente de bronce nos encontramos con el altar de bronce o del holocausto, que lo vemos en pantalla cómo lucía y estaba hecho de acacia y bronce, nos dice el texto. Así es. Bueno, lo que ocurría era lo siguiente, Patricia. Si yo iba a adorar a Dios, yo traía un sacrificio, yo traía un cordero. El sacerdote, yo se lo presentaba al sacerdote, él lo inspeccionaba. Luego
Yo colocaba mis manos sobre la cabeza del cordero, simbólicamente transfiriendo mis pecados a ese cordero, y luego el cordero era sacrificado. Yo creo que aquí hay también un simbolismo. En primer lugar, yo creo que Dios está tratando de recordarnos que si nosotros nos vamos a acercar a Él en adoración, lo primero que yo necesito es tratar con mi pecado. De ahí que yo necesitaba este paso de ir al Cordero, traspasar simbólicamente mis pecados. Yo necesito tratar con mi pecado, número uno. Número dos, nos está ayudando a entender que la paga del pecado es muerte. El Cordero, a quien yo le había simbólicamente traspasado mi pecado, terminaba muriendo precisamente porque él merecía la muerte. Y en tercer lugar, ese Cordero era puesto sobre el altar y era dejado sobre el fuego hasta que se consumiera por completo, lo que implica que nuestra adoración a Dios debiera consumirnos a nosotros por completo. También esa es la forma de entregarnos a Dios. Cuánto simbolismo, a cuántas cosas apuntan todos estos detalles, Miguel, cuando los conocemos. Todos estos elementos que hemos hablado estaban en los atrios, estaban en las afueras, porque dentro era que había otro altar, ya dentro del templo propiamente dicho, ¿no? O sea, claro, todo lo que hemos hablado es antes de uno estar en la presencia de Dios. Bueno, exactamente, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Entonces, una vez tú pasabas de los atrios, que quizás lo podemos ver en pantalla, tú pasas de los atrios adentro, ese lugar estaba dividido en dos. Un primer lugar, llamado lugar santo, y entonces ahí había otro altar de incienso, y luego detrás de un velo, otro lugar más pequeño llamado lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto o el arca del testimonio. Y este lugar santo, ahí encontramos la mesa para el pan de la presencia, también hecha de acacia, oro puro. En esta mesa, ¿qué se hacía? Explícanos, ¿para qué era necesario mantener ahí el pan de la presencia? Esto no quiero que quizás se confunda o se entienda que es similar a lo que hacen los budistas cuando le ofrecen frutas y comida y le ponen todos los días a Buda también comida. Claro, la idea era muy diferente. Realmente las tribus de Israel eran 12, había que poner 12 tortas de pan sobre la mesa todos los días de manera fresca. Y yo creo que aquí hay varios simbolismos. Dios, cuando vino en la persona de Jesús, se identificó como el pan de vida. Eso es uno. En segundo lugar, para el pueblo judío, el alimento más importante, el sustento número uno de su dieta, era el pan. De hecho, cuando tú venías y me visitabas a mí y te iba, yo no debía dejarte ir sin darte un pedazo de pan con el que te pudieras ir, porque era el alimento, tu sustento diario, el más importante. Estos panes representaban a Dios como sustento de Israel y su palabra, que es nuestro alimento, y que ese alimento cuando lo consumes siempre es fresco. Por eso el pan también era cambiado todos los días, es una porción nueva, un sustento nuevo para cada día. Y de ahí que tantas veces escuchamos nuestro pan diario, y es una frase tan repetida y conocida por los cristianos. A esto le sigue el candelero de oro, otro de los objetos que ordenó Dios que fuera construido. En las instrucciones para su confección, Dios ordena que sea hecho de oro puro, labrado a martillo de una sola pieza, y su luz no debía apagarse nunca, también apuntando hacia algo. Claro, nuestra adoración es eso, nuestra adoración debe ser un servicio, una ofrenda continua, sin nunca apagarse a Dios, porque precisamente estamos hablando de que la adoración no es un evento, es un estilo de vida, y eso ya Dios comenzaba a revelar en el Antiguo Testamento. Este candelabro apunta precisamente a lo que debe ser esa vida de adoración del creyente, y por otro lado nos representa la luz que Cristo mismo dijo que Él era la luz del mundo. Y tenemos ahora el altar de incienso que vemos aquí. Diariamente aquí se quemaba incienso. ¿Podemos revisar con qué fin se hacía esto? Exactamente dónde se encontraba ubicado. Claro, mira, el altar de incienso estaba en el lugar santo, delante del velo, antes de entrar precisamente al lugar santísimo. Aquí hay un par de simbolismo de nuevo. Cuando tú revisas el libro de Apocalipsis en el capítulo 8, tú quedas con una idea muy clara, que el incienso era simbólico de la oración del pueblo. Eso es lo que el libro de Apocalipsis revela en Apocalipsis 8, el incienso representativo de la oración de los santos, dice el capítulo de Apocalipsis. Entonces, Dios prescribe un incienso, una fórmula especial que nadie más podía usar, ni ninguna otra fórmula podía ser usada.
sofisticada. Mira cómo él lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 34, al partir del versículo 37. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada uno igual peso. Y el incienso que harás no lo haréis en las mismas proporciones para vuestro propio uso, te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado entre su pueblo. Dios estaba tratando de mantener la diferenciación clara entre lo ordinario que nosotros somos y lo extraordinario que Él es. Y quizás, Miguel, a muchos le choca ver tanta rigurosidad y tanta parafernalia alrededor de las cosas de Dios, cuando Dios es un Dios de sencillez, cuando decide nace en un pesebre. Dios nunca ha venido con ostentosidades, y sin embargo, cuando vemos todo esto, sí hay una elección de unos materiales que son caros, que son finos, que son exclusivos, que son diferentes, que se separan de lo que es ordinario, como bien decías. Claro, yo creo que has mencionado dos palabras claves ahí. Una es la palabra exclusivo, y lo otro es que lo separa de lo cotidiano. La palabra santo implica literalmente eso, separado, apartado, distinto del resto. Lo que Dios está tratando de comunicar no es que tengamos vidas sofisticadas de oro y demás. No. Él está tratando de ejemplificar que Él es santo, separado, distinto. Él está tratando de separar lo puro de lo impuro, lo sagrado de lo profano, lo ordinario de lo extraordinario, el hombre de Dios, en lo que el hombre es y en lo que Él es. Hablábamos, Miguel, la necesidad que hay de diferenciar lo que es separado y santo para Dios, lo extraordinario para Dios de lo ordinario que es para el hombre, y que es algo que vemos como un requisito con todo lo que Dios llama para sí, que se haga esta distinción y esta diferenciación. Te preguntaba al salir del bloque anterior si esta diferenciación tristemente no vemos como dentro del pueblo cristiano, con las canciones, con las composiciones musicales, al revés, se está celebrando lo mucho que se parecen a las canciones populares y lo mucho que se parecen a esas, o sea, que aparentan tener cierto atractivo para personas incluso no creyentes, precisamente por lo similar que son. Sí, yo creo que ahí hay un gran peligro y una línea muy fina que no debemos tratar de cruzar, Patricia. Obviamente, dos cosas yo pudiera decir. Un ritmo musical en sí no es pecaminoso o no, porque el ritmo no es un ente moral, eso es una cosa. Pero por otro lado, yo creo que necesitamos recordar que a pesar de que nuestra adoración en las diferentes culturas tendrá matices culturales típicas de esa cultura, nosotros necesitamos mantener un principio muy claro, y es que cualquier cosa, ya sea música u otra cosa, que en un contexto cultural X no contribuya a mantener la diferenciación entre lo sagrado y lo mundano, entre lo ordinario y lo extraordinario, eso, llámese música o lo que sea, no debe usarse entonces, porque confundimos lo que es la adoración de Dios, lo especial de Dios. Cuando tú tomas y copias un reggae, un reggaetón, un rap, y le pone música cristiana y se le ofrece eso a Dios, tú no le estás ofreciendo a Dios algo que es distintivamente cristiano o sano o santo. De hecho, el reggae está demostrado es una música amplia, un ritmo ampliamente usado en religiones paganas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar de ofrecerle a Dios algo que es simplemente una copia de lo que el mundo hace? Nosotros necesitamos, pero Miguel, sí, necesitamos pedirle a Dios que nos dé inspiración para que el pueblo de Dios, inspirado por Dios, componga música que le agrade a Dios. ¿Por qué tiene el pueblo de Dios que esperar que el mundo desarrolle el próximo ritmo para irlo a copiar? ¿Es que no hay inspiración en el pueblo de Dios? O quizás, Miguel, están enfocados más que en darle algo a Dios, porque entienden que Dios lo tiene todo y no necesita nada, en buscar cómo darle al pueblo algo de lo que ellos ya han conocido de Dios, y con este argumento entonces le ponen una letra bíblica, le ponen el problema es que la letra la cambian para llegarle a ese inconverso. Claro. El problema es que no entienden entonces lo que es la adoración. La adoración no es para llegarle al inconverso, la adoración es para llegarle a Dios. Entonces yo no puedo diseñar algo que tiene como foco a Dios para el inconverso, porque yo no entiendo lo que es la adoración entonces. Entonces el fin no es para adoración, sino sería como una manifestación de arte más.
Bueno, entonces tú tienes que colocar eso en otro lugar. En otro renglón. En otro renglón, en otra actividad que no es el culto de adoración a Dios. Porque si es Dios a quien adoramos, tiene que ser algo que a Él le agrade y no que le agrade al inconverso o aún al creyente. Ni siquiera el foco de la adoración no es ni siquiera el creyente, es Dios. Bueno, y finalmente, Miguel, estábamos repasando los diversos objetos que estaban dentro del tabernáculo que Dios concibe como el lugar para que a Él se le rinda adoración. Fueron diseñados y tenían un propósito y apuntaban hacia algo. Tenemos ya aquí el arca del testimonio o el arca del pacto, con 2 querubines de oro en sus extremos. La presencia de Dios residiría entre los querubines como guardianes de su santidad. Éxodo 25:22 nos dice: allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Ya esto estaba dentro del lugar santísimo, ¿no? Claro, el lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año para ofrecer sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Y entonces esos querubines ahí estaban encima del arca del pacto y representaban precisamente eso, una especie de guardianes de la santidad de Dios. Si eso estaba ahí, nosotros debemos ser guardianes de la santidad de Dios también. Porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, porque somos tabernáculo también. Claro, y todas estas cosas del Antiguo Testamento no eran más que símbolos que apuntaban a otra realidad. La realidad ha llegado, esa es la persona de Jesús, y ahora nosotros somos el templo de ese Espíritu de Dios en nosotros. Según lo dice la misma Biblia. Claro. Miguel, ¿cuál sería el equivalente de ese altar para el cristiano hoy? Quizás alguien considera que más que ser ellos un templo del Espíritu Santo, lo llevan a un lugar físico realmente, a un lugar donde se encuentran con Dios como una capilla, un lugar de reposo, un lugar especial. ¿Cómo vemos esto? Yo creo que realmente lo que sería un templo o una capilla es un lugar donde el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia como un todo, viene y se junta para ofrecer a Dios una adoración conjunta. ¿Pero verías mal que alguien tuviera un lugar especial así, en su casa, en su...? Yo creo que más que el lugar es la intención de por qué necesito el lugar. Si yo tengo un lugar especial donde yo quiero, un lugar silencioso, donde yo quiero arrodillarme, leer la palabra, orarle a Dios, y esa es la única intención, y recordar como que este es el lugar mío, no secreto, pero sí especial, pues no hay nada de malo de ahí. Pero cuando yo comienzo a construir un altar en mi casa, porque yo entiendo que ahí es donde yo puedo ofrecerle sacrificio a Dios, yo comienzo a mover a Dios a un lado y comienzo a hacer del altar o de la capilla, de lo que quiera llamarle, como algo que en sí tiene un poder o una bendición, y yo comienzo a idolatrar el lugar. Pero si es simplemente la intención de tener un lugar especial para tú orar, leer tu palabra, estudiarla, claro que no hay nada de malo. Sí, que yo creo que si algo debe movernos, toda esta revisión de lo que el Antiguo Testamento está cargado de todo estos simbolismos, es a revisar más bien nuestro corazón, la intención detrás de lo que hacemos, dejamos de hacer, de cómo usamos los símbolos, de cómo los dejamos de usar, qué hay detrás de todo eso. ¿Cómo lo idolatramos, los símbolos? Cómo lo llegamos y lo movemos del lugar y ponemos entonces desplazando a Dios de su lugar, del centro, y ponemos cualquier otra cosa, ¿no? Así es. Cuando el hombre deja de adorar a Dios, acaba adorando lo que sea. En esta ocasión queremos recomendar 2 obras no muy extensas, pero sumamente prácticas y con una gran cantidad de contenido. La primera es de un autor llamado Sammy Tippett, y el título de la obra es Worthy of Worship, o Digno de Adoración. Yo quiero simplemente hacer mención de una frase al principio del libro que el autor usa y que yo creo que describe mucho de lo que él quiere decir. Esta frase dice que la verdadera adoración no se origina con la necesidad del hombre, sino con lo digno que Dios es de recibir esto que llamamos adoración. Y que yo quisiera al mismo tiempo mencionar entonces algunos de los títulos de los capítulos
que el libro desarrolla para que usted tenga una mejor idea de qué pudiera encontrar en esta obra. El segundo capítulo es llamado Despertar Espiritual y Adoración. Hemos dicho que la adoración es un buen barómetro de cómo anda una congregación. También el autor tiene capítulos que definen lo que es la adoración falsa, la adoración en espíritu, la adoración en verdad, la relación que existe entre el sufrimiento y la adoración, cantos de adoración, la oración y la adoración, la diferencia y la relación que existe entre una y otra actividad que hacemos en la vida cristiana. Yo creo que usted se va a beneficiar grandemente de una obra como esta. La próxima obra que recomendamos hoy es de un autor muy conocido en la vida cristiana y es A.W. Tozer, uno de los grandes hombres de Dios. Y en esta ocasión yo quiero hablarle de un libro que él escribió conocido en inglés como Rot o Revival, que en español sería traducido como estancamiento, putrefacción o avivamiento. Y él describe la condición de la iglesia hacia el final del siglo XX. Y algunas de las cosas que él tiene que decir aquí son sumamente perturbadoras, yo creo, para muchos. Y una de las frases con las cuales este libro comienza es cuando él dice que muchos están en una rutina de repetición, sin emociones, sin sentimientos, sin significado, sin maravilla de lo que se está diciendo y sin ninguna sorpresa gozosa y sin ningún sentido de expectativa. Y eso nos da a nosotros una idea muchas veces de cuándo hemos caído en ese estancamiento. El autor dice también que uno de los peores enemigos de la iglesia de Jesucristo hoy en día es caer en la rutina, en la repetición, sin ningún sentido, ¿verdad?, de significado. Y aquí entonces él va a desarrollar cómo luce la iglesia que está estancada y al mismo tiempo cómo romper con ese status quo. Nos habla hacia el final del libro cuál sería un modelo de una iglesia y cuál es la voz de la fe. La razón por la que yo quise traer este libro como recomendación hoy es porque una vez más, en la medida en que nuestras iglesias se estancan, de esa misma medida se estanca nuestra adoración. Y cuando esa iglesia comienza a ser avivada por el Espíritu de Dios, de esa misma forma, el espíritu y la vida de adoración de la iglesia es avivada. Yo creo que este libro representa un llamado urgente a la iglesia de hoy a revisarse, a analizarse y a despertar del estancamiento en que ha estado por tantos años. Hasta aquí, Miguel, hemos revisado lo que es la aplicación de aquellos textos que en el Antiguo Testamento describieron los objetos que Dios ordenó que fueran construidos en el tabernáculo para rendirle adoración a Él. Vamos a hablar ya hacia el final de este programa acerca de la actitud y de la responsabilidad que pesa sobre los líderes de adoración en las iglesias hoy. Ellos que son llamados a guardar también la santidad en todo lo que se hace y se le ofrece a Dios. Así es, Patricia. Yo quiero ser bien sensible en esta parte, pero yo quiero hacer un llamado especial a cualquier persona que nos esté escuchando y que de una u otra manera sea líder del pueblo de Dios en este tiempo. Dios acusó en el Antiguo Testamento a los líderes del pueblo de no enseñarle al pueblo a diferenciar lo sagrado de lo que era mundano o profano. Y déjame leerte un par de textos, como Dios lo dice. En el capítulo 22 del libro de Ezequiel, versículo 26, comienza el texto diciendo: sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Y más adelante ese mismo profeta en 44:23 dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Esa responsabilidad, Patricia, es de nosotros los líderes, cuando nosotros no somos extremadamente cuidadosos en ayudarle al pueblo a hacer la diferenciación, en ayudarlos a discernir,
no solamente lo llevamos a pecar, pero pecamos nosotros juntos con ellos y de mayor manera. ¿Y cómo cumplir esa misión? ¿Hasta dónde llegar en esa responsabilidad? ¿A quiénes que debemos estar ministrando cuando una persona se levanta y coge un micrófono y empieza a guiar una congregación en adoración? Mira, hace un par de años atrás, Jesús Adrián Romero hizo una nueva producción, y en la carátula de la nueva producción, él hace una confesión que cuando yo la leí dije, finalmente hubo un líder de adoración que se atrevió a decirlo. Él dice, por mucho tiempo, nosotros los líderes de adoración nos hemos preocupado de ministrarle al incrédulo, nos hemos preocupado de ministrarle al creyente y nos hemos olvidado de Dios. Cuando yo lo leí, yo quería saltar y decir, bingo, finalmente alguien se atrevió a decirlo. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Dios es quien tiene que ser ministrado por nosotros en la adoración, porque es a Él que se le rinde. Y yo tengo que preguntarme si lo que yo hago, cuando yo brinco, cuando yo salto, cuando yo hago todo lo que hago, ¿creo yo realmente que eso contribuye a diferenciar lo que es un culto a Dios de un concierto secular que tiene actitudes similares? Yo puedo honestamente decir, no, yo como quiera con esto ayudo al pueblo a discernir lo que es ordinario y lo extraordinario. Yo creo que esa pregunta tenemos que hacerla y responderla. Y consecuencias, Miguel, consecuencias de seguir en este camino, de seguir con esta actitud de indiferencia hacia este llamado, hacia esta responsabilidad. Bueno, yo creo que hay consecuencias enormes, no solamente en términos de las vidas nuestras, pero en términos de cómo Dios nos ve, nos juzga y nos separa. Algo que a mí me llama poderosamente la atención es un texto en el libro de Ezequiel, capítulo 44, donde Dios hace una separación de sus ministros y toma un grupo, yo te lo voy a leer en un segundo, toma un grupo y dice, ese grupo le va a ministrar al pueblo, pero a mí no. Y toma otro grupo donde dice, estos a mí sí me van a ministrar. Y él dice del primer grupo, ellos van a estar en el templo, van a ofrecer los sacrificios, pero para el pueblo, no para mí. Mira cómo lo dice el texto. ¿Despectivamente refiriéndose a ellos? Bueno, quizá no tanto despectivamente, pero sí de forma enjuiciadora, como parte del juicio que él está trayendo sobre ellos, que no los quiere ni siquiera cerca. Oye cómo lo dice Ezequiel 44, 10 al 14. Y los levitas que se alejaron de mí, cuando Israel se descarriaba, que se alejaron de mí tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad. Serán servidores en mi santuario, escucha, serán servidores en mi santuario, encargados de las puertas del templo y servidores en el templo. Ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo y estarán delante de ellos para servirles. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron tropezaderos de iniquidad para la casa de Israel, por tanto he jurado contra ellos, declara el Señor Dios, que llevarán el castigo por su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, ni a las cosas santísimas, sino que cargarán su ignominia y las abominaciones que han cometido. Los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todos sus servicios y todo lo que se ha de hacer en él. Hay un grupo que le va a ministrar al pueblo. O sea, Dios no los rechaza y no los manda fuera de su iglesia. Así o sea, es. Los mantiene ahí y los mantiene sirviendo con trabajo. Con trabajo. Con trabajo para Dios, para el pueblo. Ellos entienden que esos son parte del equipo de Dios, Exacto, digamos. pero Dios dice, no, yo los he rechazado y como parte del juicio, ustedes le darán al pueblo lo que el pueblo le pida, ustedes le servirán al pueblo, a mis cosas santísimas, a mis cosas sagradas, no los quiero cerca. Pero hay un grupo que sí Dios permite que se acerque. Yo no creo que eso ha cambiado hoy. Yo creo que hoy Dios tiene grupos, Él tiene que hacerlo, no nosotros no podemos entrar en eso, pero Dios yo creo que tiene dos grupos. Hay personas, grupos, líderes que le estarán ministrando al pueblo, que Dios dice, al pueblo le podrán ministrar, pero a mí no. Y hay otros que se han tomado más el cuidado realmente de honrarle, y Dios dice, esos se podrán acercar a mis cosas santísimas, a mi palabra, tendrán discernimiento de mi sabiduría. Y Dios está haciendo eso hoy, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Miguel, eres pastor. Como pastor de la iglesia, ¿cuál es la pregunta más importante que tienes que enfrentar cuando vemos los servicios de adoración, cuando estamos ya tocando este tema? Yo creo que eso es una pregunta que si yo no me la hago semanalmente, Patricia, me la hago con frecuencia. No solamente en cuanto a la adoración, sino en cuanto a mi predicación. Esto que yo hice, esto que yo dije, esto que yo le ofrecí en adoración, esto que permitimos que se ofreciera, ¿es algo esto que pudo haber agradado a Dios?
Yo quisiera en un sentido oír en mi corazón, no audiblemente, pero en mi corazón, que Dios se ha sentido agradado con lo que le hemos presentado. Hasta que esa pregunta no esté contestada, nosotros no podemos dormir tranquilos, porque eso es lo único que importa, cuál es la opinión de Dios de lo que le presentamos. Yo creo que de una forma u otra ya has contestado esta pregunta, pero ya a modo de conclusión, hay muchas iglesias que están invitando personas a venir, a acercarse, precisamente con un estilo más amistoso para ello, people friendly se le llama en inglés. ¿Qué opinas de este tipo de servicio cuando hay personas que realmente han llegado al final a decir, bueno, yo empecé así, pero me gustó tanto y empecé a asistir regularmente y hoy día me convertí? Sí, lo que en inglés está llamado también seeker friendly o amistoso para buscadores. Yo quiero ser sensible una vez más, Patricia, pero recuerda algo. La palabra categóricamente dice que nadie busca de Dios. No hay tal cosa. Si el buscador es Dios, que es realmente quien ha buscado al hombre, entonces sí, yo creo que debemos ser seeker friendly. Tenemos que ser sensible al buscador, que es Dios. Pero el hombre no es el buscador, número uno. Es un problema conceptual. Número dos, mi servicio de adoración no puede tener una sensibilidad para el incrédulo, cuando él no es el foco del servicio de adoración. Tiene que tener una sensibilidad para Dios, que sí es el foco, y Dios se encargará a través de su Espíritu de traer al incrédulo. Estamos moviendo a Dios de su centro y estamos colocando al hombre en el centro, en el trono, donde solamente se puede sentar Dios. Es un problema conceptual grave, aunque sé que tenemos hermanos ahí en ese tipo de iglesias y quiero ser sensibles a ello, pero al mismo tiempo quiero hacerle un llamado de que tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a preguntarnos qué es lo que Dios quiere y no qué es lo que la gente quiere. Miguel, este tema da lugar a mucho material que cubrir y ciertamente tenemos un programa más sobre adoración que presentaremos. Así que quizás se han quedado algunas preguntas en la mente de muchos. No se pierda nuestra próxima entrega, que también tratará de adoración. Muchísimas gracias, Miguel, por habernos acompañado. Gracias a ti, Patricia. A ustedes recuerden nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Allí puede accesar a la producción de este programa. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Será hasta la próxima. Pasen buenas.